Hola a todos, bienvenidos. Los que no me conocen, mi nombre es Luis Pretel y estoy aquí para hablarles sobre finanzas personales. Es mi primer masterclass que voy a dar. Serán 4 partes donde veremos un poco de la historia que me trajo hasta aquí. Vamos a ver cuál es la situación financiera actual de los países latinoamericanos. Vamos a hablar un poco también sobre lo que es el curso y lo que puedes esperar una vez que entres a la comunidad. Y finalmente, qué pasos puedes tomar para comenzar hoy mismo. Arranquemos entonces de una vez. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí por 3 razones principales. Número 1, estamos aquí para restaurar la paz en tu hogar. Las finanzas personales sabemos que es un tema muy fuerte dentro de los hogares, para bien como para mal. Muchas veces escuchamos hablar que el dinero no trae felicidad. Y sí, eso es cierto, directamente el dinero no trae felicidad, pero la falta de dinero seguramente que complica las cosas. Y el dinero no tiene que ser un motivo de conflicto. En verdad es una herramienta para que tú en tu casa puedas proveer, tanto mujer como hombre, como familia, y además de eso que tú puedas ser una bendición dentro de tu comunidad. Y cuando hablo de tu comunidad, hablo de tu familia extendida, de tus amigos, de personas que están alrededor tuyo que ni siquiera conoces, pero también de tu iglesia. Número 2, obtener claridad financiera. Aquí en este curso vas a aprender a ordenar tus finanzas según principios prácticos, que son 7 básicamente, con los cuales vas a aprender en un método sencillito a poder organizar tus finanzas personales, ¿no? Entonces, la idea es hacerlo de una manera muy objetiva, muy clara, muy directa, muy dinámica. Y el tercer punto es construir un futuro sólido para ti y para tu familia. Es un plan personalizado donde cada uno va a poder trabajar con las herramientas que tienen, las cosas que necesitan para poder desarrollar esas finanzas personales, porque todos creemos que sabemos qué hay que hacer con las finanzas personales. Viene incluido en el chip interno de la naturaleza humana, pero la realidad es que nunca nadie nos enseñó, incluyéndome a mí. Yo tuve que leer, yo tuve que investigar, yo tuve que tomar cursos. A pesar que mis papás me dieron una idea general de cuáles son las cosas que debo y que no debo de hacer, nunca tuve un plan, una estructura y alguien que me dijera, este es el camino. Y eso es lo que este proyecto te ayuda a dar en tu vida. Un camino paso a paso, facilito, de hecho le llamamos baby steps, porque son pasos que hasta un bebé podría tomar. Como les dije anteriormente, hoy vamos a ver 4 clases. Número 1, vamos a conocer un poquito más de mi historia para que entiendas por qué estoy aquí y por qué puedo ayudarte en este proceso sobre tus finanzas personales. Y cuál fue la transformación personal que me llevó de no saber nada hasta agarrar cursos y cambiar mi vida financiera, hasta estar aquí y ayudando a otras personas. Número 2, vamos a hablar un poquito sobre el problema actual. ¿Cómo están las finanzas hoy en día en Latinoamérica y cuál es la realidad financiera para muchos países en Latinoamérica? Número 3, vamos ahora sí a entrar en el método, cuáles son los pasos, cuáles son las cosas que tú tienes que hacer para llegar a esa libertad financiera o ese objetivo, sea cual sea el que tú tienes. Y número 4 es cómo puedes comenzar ya, hoy mismo, a dar esos pasos por ti mismo sin tener que esperar la clase. Ok, mi nombre es Luis Pretel, como ya les había comentado, y esta es mi historia con el dinero. Em, Siempre me ha gustado el tema de trabajar y ganar dinero. De hecho, hay una historia graciosa donde mi primer trabajo fue aproximadamente a los 12 años, tal vez un poquito menos, un poquito más, y fue en un restaurante en donde yo nací, en un lugar que se llama Boquete, y ese restaurante se llamaba Bistro Boquete.
era ilegal que yo trabajara en el restaurante, pero bueno, ahí estaba yo porque la dueña era una amiga de la familia y le pedimos de favor que me dejara trabajar en mis vacaciones. O sea, imagínate, la mayoría de los niños querían salir, divertirse, ir a pasear, ir a la piscina, jugar con sus amigos, quedarse en la casa viendo tele, y lo que yo quería hacer era trabajar para, me imagino que para aprender, para tener dinero y para poder comprar alguna cosita que yo quisiera. Si les digo que en ese trabajo yo ganaba 33 centavos de dólar por hora, ¿no? Entonces, más o menos ganaba $3 al día y por quincena eran unos 33 dólares, dependiendo de cuántos días yo trabajara en esa quincena. Y bueno, siempre una que otra persona me daba un tip, aunque no era todavía tan común. Eh, En este primer trabajo me recuerdo claramente la primera vez que recibí ese primer salario, y lo fui a cambiar al banco, esos $30 o $30 con poquito. Y cuando yo recibí los billetes, me gustaba tanto el tema del dinero que me recuerdo de planchar el dinero para tenerlo como de una manera muy organizada, ¿no? Y lo otro que me recuerdo muy claramente es de esos 2 meses o 2 meses y medio que trabajé, gran parte de ese dinero lo que hice fue donarlo a una institución en el mismo pueblo que se llama Hogares Trisker, que es para niños que han tenido una niñez difícil y que muchas veces ni siquiera tienen padres, entonces están huérfanos. Y si no me engaña la cabeza, habré donado como 50 o 60 dólares de lo que gané. ¿Te imaginas? Si ganaba 30 la quincena, eh, creo que era como la mitad de lo que gané durante ese verano, pero lo hice con mucho amor, y fue algo que me hizo muy feliz, ¿no? Entonces, como desde ese momento comienza mi interés por hacer dinero y entender cómo funciona toda la cosa. Haciendo un fast forward, estudié, me gradué, de hecho yo estudié administración hotelera en los Estados Unidos y en Suiza, y esa ha sido mi carrera. Fui papá muy joven. A los 24 años tuve mi primera hija, que es esta chiquitina que ven aquí, que se llama Liz. Y eso, a pesar que yo quería entrar en el mundo financiero, me evitó que yo hiciera ese cambio de carrera de la hotelería o de los restaurantes hacia el mundo financiero. Pero igual continuaba nutriéndome con cursos, con libros, etcétera, etcétera. Y nunca tomé la decisión de cambiar de carrera. Ahora, llega 2020, llega la pandemia, inmediatamente yo trabajando en turismo y me bajan el salario, mi esposa, que también trabaja en hotelería, la ponen en furlough y le dejan de pagar prácticamente que de inmediato. Y yo entré en un estrés emocional fuertísimo, súper ansioso. De hecho, recuerdo que mi jefe en ese momento me llamaba todos los viernes a eso de las 3, 4 de la tarde para hablar conmigo, para intentar calmarme, porque yo decía, oye, nosotros estamos vendiendo el 3% de lo que normalmente vendemos y es obvio que no nos van a poder mantener a todos los que estamos aquí. Dicho y hecho, un par de meses después vino un corte grandísimo donde alrededor de 50% de la fuerza laboral de la empresa en Latinoamérica fue cortada. En Panamá solamente quedé yo trabajando desde mi casa y fue por pura suerte, porque yo estaba rodeado de personas muy inteligentes, muy capaces, y yo digo que Dios me escogió con los deditos, ¿no? Porque fácilmente pude haber sido yo y se pudieron haber quedado otras personas que eran igual o más capaces que yo dentro de la empresa. Y en este momento súper turbulento, donde habían despidos, había dificultad financiera, estaba yo hablando con un amigo de esta misma empresa, que de hecho vive en Hawái, y me dice,
estábamos hablando sobre finanzas y le digo, oye, mira, estoy leyendo este libro que se llama Unbreakable de Tony Robbins. Y en este libro dice que más del 60-70% de las personas en los Estados Unidos no tienen ni siquiera $1,000 en efectivo para enfrentar una emergencia. Y eso me voló la cabeza porque dije, o sea, si en los Estados Unidos las personas no tienen ni $1,000, imagínate en Latinoamérica y la cantidad de gente que va a pasar dificultades durante este periodo tan complicado. Y me dice, ah, mira, no sabía que te gustaba la finanza. Yo, de hecho, te voy a contar algo. Voy a renunciar. Le digo, espérate. Estamos en medio de la pandemia, abril 2020, y tú me estás diciendo que vas a renunciar de una empresa donde te va bien, ya pasaron los recortes, te mantienes aquí y, o sea, no entiendo. Me dice, sí, yo voy a renunciar. Ya tengo un año planeando y estudiando para convertirme en un consultor financiero y voy a renunciar la próxima semana. Es más, te veo un poco ansioso. ¿Por qué no entras a un curso que yo voy a dar la próxima semana? Es un curso que se llama Financial Peace University de Dave Ramsey. Te metes tú y tu esposa y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Pues dicho y hecho, nos metimos a dar el curso. Igual era la pandemia y teníamos muchísimo tiempo libre. Fue un curso de 8 o 9 semanas donde nos reuníamos semanalmente y ese curso, fíjate que yo pensaba que yo sabía sobre finanzas y que mi familia estaba bien en todo este tema y estaba cubierta, pero me di cuenta que a pesar de estar casado con mi esposa hace 5 años y antes de eso ser 5 años novios, habían muchas cosas sobre finanzas que no habíamos conversado y que no veíamos ojo a ojo. Entonces, este curso nos ayudó a tener conversaciones difíciles para ponernos en la misma página. Número uno. Número dos, tener un fondo de emergencia completo. Tres, salir de deudas. La realidad es que no teníamos muchas deudas de consumo, pero sí teníamos deuda de hipoteca. Y además de eso, nos dio esta estabilidad y conocimiento para comenzar a invertir y, más importante de todo, comenzar a ser generosos, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó en el 2020 y entre el 2020 y 2024 pasó toda esta transformación en mi vida, ¿no? Ahora, haciendo un fast forward a 2024, a finales del 2024, yo me voy en un retiro en la iglesia donde estoy y en este retiro de 4 días en el medio de la selva se habla mucho sobre los matrimonios y cómo los matrimonios están perdiendo lugar dentro de nuestra sociedad porque se están quebrando como cáscaras de huevo, ¿no? Y eso está haciendo que los valores dentro de nuestra sociedad cada día se debiliten más. De las mayores razones de divorcios están, uno, infidelidad, obviamente. Dos, diferencia de crecimiento de la pareja de cuando comenzaron a donde están hoy en día. Y número tres, que probablemente es una de la principal, son las finanzas. Y no te estoy hablando falta de dinero. Puede ser compras ocultas, pueden ser vicios, pueden ser mal manejo de ese dinero que está entrando dentro de la familia. Y yo dije, oye, yo conozco de este tema de finanzas, yo mismo lo he vivido y hace rato estoy buscando un propósito en mi vida. ¿Por qué no lo junto y comienzo a ayudar a estas miles y miles de personas que lo necesitan? Saliendo de ese retiro, agarré el curso de coaching de Dave Ramsey y aquí me tienen enseñando un curso de Dave Ramsey tropicalizado a Latinoamérica para poder ayudar a tantas personas que justamente necesitan darle pauta a sus finanzas personales y tener un rumbo en su familia y en sus finanzas. ¿De qué se trata? Es muy sencillo. Es un método que te va a ayudar a guiarte paso a paso por todo este camino y las decisiones que tú tienes que tomar a lo largo de la vida. Mi misión es proveer una guía honesta y práctica basada en la sabiduría bíblica que fortalezca a las familias en nuestra sociedad y además de eso te conduzca a la libertad financiera, sea lo que sea que eso signifique para ti y para tu familia.
Y tiene básicamente cuatro pilares. Número uno, son principios básicos que tienen un fundamento sólido. ¿Por qué? Porque ya lo han hecho miles y millones de personas. Número dos, busca fortalecer tu familia. La idea es crear una familia sólida para que las finanzas no sean problema dentro de su vida y que las familias realmente puedan enfocarse en lo que importa, que es su día a día, sus hijos, sus planes a futuro y que las deudas no los coman por dentro. Número tres, tener finanzas saludables es una aplicación diaria. Es como ir al gimnasio o es como comer saludable. Tienes que trabajar en ello todos los días. Una finanza saludable no es algo que tú haces una sola vez y te olvidas de ello. Es algo que tienes que hacerlo diariamente por el resto de tu vida. Y número cuatro es poder tener una vida con propósito. O sea, una vez que las finanzas no son problema para ti, tú te puedes enfocar en todo lo que a ti te importa y lo que es importante para ti y tu familia. El dinero en la Biblia. Esto no los voy a predicar aquí durante este curso, ni mucho menos, pero ciertamente hay mucha información sobre el dinero y sobre cómo ser exitoso dentro de la Biblia, especialmente en la parte de Proverbios. No sé si ustedes sabían, pero hay más de 2.300 versículos que hablan sobre dinero en la Biblia. 2.300 versículos. O sea, se habla muchísimo sobre el dinero y el éxito financiero en la Biblia. Y les quiero preguntar, no me pueden responder, pero ahí internamente, ¿quién conoce este versículo? Que la raíz de todos los males es el dinero. Es famosísimo. Yo me acuerdo de escucharlo desde que yo era pequeño. Ahora, ¿sabían ustedes que el versículo correcto no es ese? O bueno, es como hacer un shorts, ¿no? Que hoy en día todo se sale de contexto. Agarran un pedazo de la información, lo ponen y la gente se lo cree como que si fuera verdad. El real dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciado algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Aquí la palabra clave es el amor al dinero. El problema no es el dinero. El dinero es una bendición y el dinero fue creado por Dios y nosotros somos administradores de ese dinero. El problema es el amor al dinero. ¿Y qué significa eso? Eso significa cuando tú le das prioridad al dinero en vez de darle prioridad a tu familia, en vez de darle prioridad a tus vecinos, a tus prójimos, en vez de pensar en ser una persona mejor, piensas qué puedo hacer para yo ganar más dinero sin importar por encima de quién yo tenga que pasar, ¿no? Y también habla por la parte de la generosidad, ¿no? Porque muchos de nosotros hemos sido exitosos con el dinero, pero ¿cuánto de eso hemos devuelto a la sociedad, a las personas que lo necesitan, a mejorar la comunidad donde nosotros estamos? La realidad es que la mayoría de nosotros no lo hacemos y nos olvidamos de esa bendición que nosotros podemos ser a los que están alrededor de nosotros. Ok, ¿qué es esto de Financial Peace University que les dije hace un par de slides? Es la clase número uno de finanzas en los Estados Unidos. Imagínate, un país de más de 300 millones de personas. Por el curso, esto me vuela la cabeza, pero han pasado más de 10 millones de personas. O sea, más probado que esto no puede ser, ¿no? Porque hay mucha gente que te va a decir, oye, pero ese curso se lo inventaron o nadie lo ha puesto en práctica. Las cosas que están ahí, nadie ha sido exitoso con eso. En este curso, imposible. Más de 10 millones de personas han tenido éxito con esto. Y además de eso, es un trabajo personalizado, porque estamos aquí hombro con hombro en las lives, en la comunidad, dándote apoyo a todas las dudas que tú tengas, porque la idea no es vender un curso. La idea es ayudar a miles de personas que necesitan enterarse sobre sus finanzas personales, a cómo defenderla y a cómo crecerla. Y hasta aquí llegamos en la primera parte que fue mi historia. Sigue en el siguiente video para conocer un poquito más sobre
cómo está la situación actual en nuestros países. Si estás aquí es porque llegaste a la segunda parte, pasaste toda la historia triste de mi historia y llegamos a hablar sobre la situación actual de la realidad financiera en Latam. Agarré México, pero esto lo podemos hacer copy-paste y es prácticamente lo mismo para todos los otros países de Latam. O sea, es muy parecido. ¿Cuál es la situación actual en México? 560 millones de pesos en deuda de tarjeta de crédito. Eso son básicamente, voy a hacer la matemática aquí. ¿Cuál es la situación actual en México? Son 560 millones de pesos en deuda de tarjeta de crédito o más o menos como unos 30 millones de dólares. Eh, Cuando hablamos de deuda de consumo, estamos hablando de 1.4 bi en pesos. Cuando hablamos de deuda de consumo, hablamos de todas las deudas que no sean hipoteca. Préstamo personal, tarjeta de crédito, préstamo para comprarse un auto, o sea, un préstamo para un viaje, segundas hipotecas. No, eso de segundas hipotecas no. Quítalo de segundas hipotecas. Y la realidad es que en México hay 131 millones de habitantes. O sea, cuando haces ese match, dices, wow, ¿cuánta deuda tiene cada una de estas personas? Y esto pasa de nuevo en muchos de los países de Latinoamérica. El sobreendeudamiento familiar es del 59%. Este gráfico aquí, como ven, muestran que 6 de cada 10 familias están sobreendeudadas. O sea, su capacidad de endeudamiento está al límite o sobre eso. Y solamente 41% de ellos tienen niveles de deudas manejables, o sea, menos de la mitad. La mayor parte de la población tiene deudas, ¿no? Lo que eso significa es que tiene más deudas de lo que podría pagar, donde cualquier accidente o cualquier cosa que pase en sus vidas significaría un desastre financiero para esa familia. Y esa situación, claro que afecta la estabilidad y limita no solamente lo que ellos pueden hacer, pero también limita su capacidad de ahorro, que por ende limita su capacidad de inversión a largo plazo. O sea, son familias que van a quedarse en ese ciclo como que si fuera un ratón eh, año contra año. La deuda promedio del mexicano es de 100,000 pesos y de hecho busqué cuál es la deuda promedio para las familias o para las personas en el resto de Latinoamérica y está alrededor de los 8,000 dólares por persona. ¿Ok? Eh, Esto, recuerden, estamos hablando solamente de deudas de consumo. Y recuerden que también hay muchísimas personas en Latinoamérica fuera del sistema bancario. O sea que el número real debe de ser muchísimo más alto. Pena que no tenemos números tan específicos en nuestros países de Latinoamérica. 8 de cada 10 personas no tienen un fondo de emergencia. O sea, la mayoría de las personas viven quincena a quincena. Y aproximadamente 66 personas, no, 66% de las personas no tienen ni siquiera 400 dólares para poder enfrentar una emergencia. ¿Qué puede ser esa emergencia? Alguien se enferma en la familia, alguien fallece y hay que pagar el velorio. Si tienes carro, la batería se te muere o tienes un choque y tienes que pagar el deducible, no tienes ese valor. O sea, imagínate, 8 de cada 10 personas, o sea, el 80% de las personas viven de lo que ganan. Y si se quedan sin trabajo, ¿cómo le hacen el mes siguiente? Solamente de pensar en esa situación, a pesar de que no soy yo, me da muchísimo estrés. Eh, y el 70% de las personas dentro de Latinoamérica no hacen un presupuesto. ¿Por qué? No lo sé. Aunque sea algo rudimentario, algo sencillito, algo fácil de hacer, no lo hacen. Y la mayoría de las personas llegan al fin de mes y dicen, oye, pero yo gané
X cantidad, 1.000, 2.000, 3.000 dólares, ¿a dónde está ese dinero? Ni siquiera saben a dónde se fue ese dinero, porque no le están mandando a dónde ir. Básicamente el dinero entra y los controla a ellos. Las tasas de interés son una brutalidad en nuestros países latinos. 46% es el promedio de la tasa de interés en la TAM para el 2025. 46%. Y de hecho, aquí les voy a hablar sobre un caso específico de un cliente personalizado, o sea, de uno a uno que tuve, donde esta persona tenía 4 o 5 deudas con tarjeta de crédito. Y nos sentamos y a analizar un poquito más a fondo cuánto tenía en deuda, cuáles eran las tasas de interés. Llegamos a ver que una de sus tarjetas en un banco aquí en México llegaba al 79% anual. 79%, o sea, para mí eso es un crimen, realmente. Es un crimen que los bancos están haciendo con las personas y lo peor de todo es que para esa persona fue un susto en ese momento, fue una sorpresa. O sea, él no sabía que estaba pagando 79% sobre su deuda. Y eso, yo me imagino, es lo que está pasando con miles y miles de personas en Latinoamérica, donde agarran dinero prestado con la tarjeta de crédito, sea de una manera voluntaria o de manera accidental, ¿no? Tuvieron que utilizarlo por algún accidente y están pagando estos porcentajes de interés criminales y no lo saben. Y la deuda de consumo es el 56% para personas en Latinoamérica. O sea, de todo el dinero que se pide prestado en Latinoamérica, 56% es para deuda de consumo. Y lo que a mí me vuela la cabeza cuando pienso en ese número es que 56% del dinero que piden prestado son para cosas superfluas, cosas que pierden valor, que pueden ser viajes, pueden ser ropas, pueden ser restaurantes, pueden ser, eh, ¿sabes? Cosas que se esfuman al final del día. Y la mayoría de las personas vuelve y dice, ¿a dónde se fue este dinero? Yo agarré 5.000, 10.000, 20.000 dólares prestados y ahora tengo este carro que vale 2.000 dólares. ¿A dónde se fue ese dinero? O todavía estoy pagando hace 12 meses el viaje que hice el año pasado. Tenemos la mala educación de seguir comprando ítems que son pasivos en nuestras vidas, que nos generan gastos y que no son activos, que no nos generan dinero a largo plazo. Y eso es algo que tenemos que cambiar y lo vas a aprender aquí en este curso. La deuda y el desorden financiero están amarrados, o sea, son dos en uno. Y es un ciclo peligrosísimo, ¿no? Porque si te pones a pensar, no nacemos con deuda. ¿No? Vamos a la escuela, etcétera, nos graduamos, comenzamos la universidad. Apenas tenemos 18 años, nos comienzan a llamar los bancos. Oye, te tengo una tarjeta de crédito. Si no necesitas aprobación, es muy fácil. No necesitas muchos requisitos y tienes que comenzar a crear tu historial crediticio, que también es algo que nos enseñan a nosotros. Historial crediticio, hay que crearlo, esto te va a ayudar, es algo que te va a generar, te va a ayudar en el futuro para que puedas comprar tu casa, para que puedas comprarte un carro, pero todo es justamente para llevarnos en esta rueda de consumo a través de la deuda. Y si te pones a pensar, muchas de estas deudas de consumo, como lo son las vacaciones financiadas, los carros, compras, etcétera, muchas veces las hacemos para poder mantener el mismo ritmo de vida que tal vez teníamos cuando nuestros padres nos mantenían, o para poder compararte con tu primo, con tu prima, o con el vecino, o porque quieres llegar a una reunión de trabajo en un carro que sea más bonito, o porque te quieres vestir con la misma marca de ropa que se viste tu jefe, que tiene 30 o 40 años más que tú. ¿Quién sabe? ¿No? Pero la realidad es que tomamos esta deuda para impresionar gente que a veces ni siquiera ni nos cae bien. A veces ni siquiera utilizamos esa deuda para comprar cosas que nos satisfacen. Eso es lo peor, ¿no? Y a medida que que acumulamos esas deudas,
comienzan a llegar facturas, pueden acontecer cosas en la vida como perder el trabajo, tener accidentes, crisis globales, pandemias, y de la nada nos vemos en una situación que obviamente no planeamos, que es muy difícil de salir. Es fácil entrar en deuda. Lo difícil es salir de la deuda de una manera organizada y planeada. Y es un ciclo peligroso porque la deuda va creciendo, ¿no? Porque vas acumulando más obligaciones financieras, porque de repente estás haciendo el pago mínimo y eso va incrementando tu principal y eso te genera estrés financiero. Estás preocupado por el dinero, no puedes dormir, eh, lo peor, crea peleas dentro de tu matrimonio porque no estás consiguiendo mantenerte a flote y eso entonces te lleva a falta de planificación y control, ¿no? Y esa falta de planificación y control te vuelve a llevar a tener más deuda o que no puedas controlar la deuda que ya tienes y esa deuda sigue creciendo y te lleva al estrés y te lleva a más desorden y es un camino sin fin. Si tú conscientemente no te paras y dices, esto es el momento donde yo voy a cambiar mi vida financiera. No voy a dejar más que este desorden y esta falta de conocimiento hasta este momento sea la que rija mi futuro. Y este ciclo perpetuo de inestabilidad económica dificulta ese camino hacia la libertad financiera. El curso de legado financiero te va a dar 3 puntos principales. Número uno, ver el dinero de una manera sencilla, porque creo que muchas personas lo complican de cómo están los mercados, que si las inversiones, que si las tasas de interés, cómo vamos a pagar, etcétera. Y el no conocer sobre eso nos da miedo y nos da ansiedad de enfrentar ese problema. Es un curso que de manera sencilla te va a dar bases para que puedas manejar tu dinero. Número dos, son cambios duraderos, pero tú tienes que tomar la decisión que no vas a vivir más como estuviste viviendo hasta ahora. Se acabó. Todo ese desorden que tuviste hasta este momento, ahora tú vas a tener un cambio y vas a comenzar a vivir de otra manera. Pero tienes que estar dispuesto a sacrificar tiempo, a sacrificar lujos, a sacrificar em, cositas que antes comprabas y ahora tal vez ya no vas a poder comprar por un tiempo, sacrificarlos por un momento ahora para que en el futuro tú puedas llegar a esa meta financiera que tanto deseas. Y lo tercero, como ya les dije anteriormente, soporte hombro a hombro, porque vamos a estar aquí en este intercambio constante de qué necesitas, dónde estás parada y la idea de nuevo es que ustedes puedan progresar en esta vida de sus finanzas personales. No es sobre vender un curso, es sobre cambiar vidas. Ahora, es un método top secret. Obviamente que no es top secret. Ya lo he dicho en todas mis redes sociales, cuáles son los pasos y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero este método te va a permitir ahorrar sin esfuerzo desde la semana número uno. Es un enfoque práctico y sencillo para transformar tus finanzas personales. Y yo te voy a dar esa salsa secreta de cómo puedes hacerlo o cuáles son los pasos que tú tienes que tomar para poder llegar a esa tan soñada libertad financiera. Y con eso, como en las novelas, concluimos y los voy a dejar en suspenso de cuál es esa salsa secreta y cuáles son esos pasos que ustedes tienen que tomar hacia su libertad financiera. Si quieren saber más, vayan a la próxima clase. Gracias por aguantarme por 2 clases. Bienvenido a la tercera clase. Y ahora sí, aquí nos vamos a meter en lo bueno, que vamos a hablar del método, cuáles son los pasos, todas las cosas que nosotros vemos en el curso. Aquí es donde está the juicy stuff. Ok, baby steps. Son 7 baby steps que vamos a ver en este curso. El paso número uno es sencillito, es ahorrar $1,000 en tu primer fondo de emergencia o lo equivalente en tu moneda. Por ejemplo, si estamos hablando de México, 20,000 pesos. Paso número dos, pagar todas tus deudas, menos tu casa, menos tu hipoteca,
usando el método bola de nieve. Se pueden pagar las deudas de muchas formas diferentes y eso lo vamos a ver dentro de esa clase, la clase número 2. Pero en este curso recomendamos el método bola de nieve. El paso número 3 es ahorrar de 3 a 6 meses de gastos en un fondo de emergencia completo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el paso 1 y el paso 3 son complementares, ¿no? Digamos que el paso 1 es como ese primer pequeño pasito que vas a dar y ya en el paso 3 ya es un fondo de emergencia mucho más robusto que te va a mantener. El paso número 5 es ahorrar para la universidad de tus hijos, si tienes hijos, y te vamos a enseñar cómo calcular ese valor. El paso número 6 es pagar tu hipoteca anticipadamente, porque normalmente en cualquier presupuesto este es el ítem más grande de gasto dentro de la gran mayoría de las familias. Y el paso número 7 es crear riqueza y ser generoso. Te vas a dar cuenta que hablamos mucho sobre generosidad dentro de este curso y eso es importante porque no tratamos solamente del dinero y acumular dinero y riqueza, pero también hablamos sobre tu corazón y cómo te comportas frente a esta bendición que tienes de riquezas. Ok, el paso número 1, ahorrar 20,000 pesos o $1,000 en tu primer fondo de emergencia. Muy bien, comencemos por lo básico. ¿Qué es un fondo de emergencia? Como ya muchos de ustedes se pueden imaginar, es una reserva de dinero separada de tus gastos diarios que va para cubrir gastos inesperados, situaciones de crisis, como puede ser una emergencia médica, una pérdida de empleo o reparaciones urgentes en tu casa. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos un fondo de emergencia? Pues ya vimos que más del 66% de las personas no tienen ni siquiera $400 para enfrentar una emergencia. ¿Qué significa eso? Significa que si se daña la nevera en tu casa, ¿qué vas a tener que hacer? Tarjetazo o pedir un crédito en la empresa para poder comprar esa nevera y tener comida fresca en tu casa. O Dios no lo quiera, tienes a tu hijo en el parque, se cae, se rompe un brazo, vas al hospital, no tienes cómo pagarlo, igual, tarjetazo, o tienes que entrar en deuda con el banco, con el hospital, para que te puedan atender a tu hijo. Y una vez que entramos en ese ciclo de deuda, es difícil de salir. Entonces queremos evitarlo al 100%. ¿Y para qué sirve? Pues, eh, ahora, ¿para qué sirve ese fondo de emergencia? ¿Dónde lo vamos a guardar? ¿Cuánto tengo que tener ahí? Todas esas informaciones las vamos a ver en el siguiente slide. Y es importante tener un fondo de emergencia porque es como tener un venue alternativo cuando vas a tener una boda, ¿no? Y puse este ejemplo porque muchas personas les gusta hacer sus bodas al aire libre y la naturaleza no le importa, así como las emergencias no les importa con nosotros. Y justamente en el día de tu boda, a pesar de que es verano, cae chaparrón. Así mismo pasa en nuestras vidas. Pero si tienes un plan B para entrar al hotel o entrar a otro salón donde puedes tener tu fiesta, no pasa nada y todo sigue normal, puedes celebrar tu boda. Eso es lo que nosotros queremos para tu vida, que tú puedas, a pesar de las emergencias que van a pasar en tu vida, que tú puedas seguir teniendo una vida normal y feliz. ¿Alguien conoce a Murphy? Este es Murphy, se los presento. De hecho, se llama Edward Aloysius Murphy Jr., que nació en 1918 y falleció en 1990. Él era un ingeniero aeroespacial estadounidense que se le atribuye la ley de Murphy, ¿no? Ya ustedes preguntarán, ¿por qué está esta persona aquí? ¿Y qué tiene que ver eso con finanzas? ¿Y qué tiene que ver eso con mi fondo de emergencias? Él creó esta ley que dice, todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Y parece que cuando estamos con prisa o cuando estamos en una necesidad, es cuando peores cosas nos pasan. No sé si lo han notado. Y justamente la vida es así.
Cuando nosotros tenemos mayor necesidad, cuando estamos metidos en más deuda, cuando tenemos mayores problemas financieros, justamente es cuando pasan las peores cosas y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Siempre solamente me pasan estas cosas a mí, pero no vemos el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es el hecho de que, ¿por qué no nos preparamos? ¿Por qué no pensamos que estas cosas podrían haber pasado de antemano y estar listos para que no nos afectaran, por lo menos desde el punto de vista financiero, tan fuerte como nos están afectando ahora? Y un fun fact, este señor Murphy nació en la zona del Canal de Panamá en 1918, o sea, proud Panamanian. La realidad, como vimos hace poco, es que más del 80% de las personas no tienen un fondo de emergencia completo, que serían, como vimos anteriormente, de 3 a 6 meses de tus gastos esenciales. Y de hecho, las personas en Latinoamérica difícilmente tienen $1,000 para poder enfrentar una emergencia sin tener que recurrir a la famosa deuda. Entonces, cuando nosotros tenemos este fondo de emergencia, muchas veces tenemos ganas de utilizarlo para cosas que no son tan emergencias. Entonces, para poder evitar eso, hay 3 preguntitas que te tienes que hacer antes de poder quebrar ese puerquito. La número 1 ¿es algo inesperado? Número 2, ¿es absolutamente necesario? Y número 3, ¿es urgente? Vamos a hacer un ejemplo. El cambio de aceite de carro. ¿Es algo urgente? Bueno, sí es urgente porque si no se te quema el carro. ¿Es absolutamente necesario? Sí, eso es algo que hay que hacer si tienes carro. ¿Es inesperado? No es inesperado. Ya sabes que cada 10,000 kilómetros tienes que hacer el cambio de aceite de tu carro. Entonces te puedes preparar para eso. O sea, no puedes utilizar dinero de tu fondo de emergencia para poder pagar ese cambio de aceite. Ahora, digamos que estabas en la calle o te levantaste y tienes una llanta ponchada que tienes que llevar a arreglar. ¿Es algo inesperado? Sí. ¿Es absolutamente necesario? También, porque si no, no puedes llegar al trabajo. ¿Y es urgente? Obviamente es urgente. Entonces, oye, puedo utilizar de este dinero para eso. O peor todavía, estabas manejando hacia el trabajo, alguien te chocó, tienes que pagar un deducible de $500. ¿Es inesperado? Sí es inesperado. ¿Es necesario? Sí es necesario. ¿Es urgente? Pues a veces sí, a veces no. Depende de qué tan fuerte haya sido el choque. Pero en este caso sí podrías utilizar tu fondo de emergencia. Ok, ahora que ya entendimos el paso 1 y sabemos qué es lo que tenemos que hacer con este dinero, vamos al bonus de la clase número 1, que es el presupuesto. Gente, si algo se llevan de esta clase, aunque sea gratuita, llévense esto. Tienen que tener un presupuesto en sus vidas. Sus finanzas personales son idénticas a una empresa y ninguna empresa vive sin tener un presupuesto, sin saber cuánto dinero va a entrar, cuánto van a gastar, en qué lo van a gastar. Va a ser un porcentaje en marketing, va a ser un porcentaje en personal, va a ser un porcentaje en operaciones, va a ser un porcentaje en bienes raíces. Tienen que tener al dedo cuánto entra en su casa y cuánto sale. Dice la Real Academia Española que un presupuesto es el cálculo anticipado del costo de algo o de los gastos e ingresos previstos para un periodo de tiempo. Y etimológicamente, si tú agarras la palabra presupuesto, pre es antes, supuesto es un hecho. O sea, es algo que tú haces antes del momento en que vaya a suceder. Les dije que no les iba a predicar, pero a través de este curso ustedes van a ver algunos versículos por aquí y por allá de sabiduría bíblica. Lucas 14:28 dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? No sé a dónde ustedes están, pero donde yo estoy, creo que hay mucha gente que no leyó este versículo porque hay muchas construcciones que no están terminadas, están a medio palo. O sea,
cuánta gente se aventura a hacer inversiones sin siquiera tener una idea de cuánto les va a costar. Sin control de costos, no hay ganancias en tu casa. Un presupuesto familiar es como administrar los recursos que Dios nos confía. La familia Rodríguez, como muchas familias de clase media, descubrió que honrar a Dios con sus finanzas requiere de orden. Aprendieron que, sin registrar fielmente cada gasto, desde el diezmo, las ofrendas hasta la despensa y los útiles escolares, su estabilidad financiera se comprometía a pesar de sus ingresos decentes. Dice Proverbios 21:5. Los planes del diligente conducen a la abundancia, pero todo el que se apresura alocadamente para en la escasez. O sea, si te apresuras, vas a quedar pobre. Si no planeas, vas a quedar pobre. Y eso no es lo que queremos para ti. Lo que queremos para ti es abundancia financiera, éxito y dinero para que seas bendición en la vida de todos. Ok, vamos a definir aquí qué es un presupuesto y qué no es un presupuesto. Un presupuesto es una herramienta que te da control sobre tu dinero, te permite planificarte, te ayuda a identificar gastos innecesarios, porque hasta que no lo pongas en una planilla y veas en dónde está gastando tu dinero, no vas a entender a dónde se va. Obviamente te ayuda a alcanzar metas financieras porque vas a poder poner con papel y lápiz a dónde quieres llegar y cómo vamos a llegar a ese número. Y obvio, es un lugar, es un reporte. Te ayuda a tener información financiera, información sobre tu salud financiera. Es un reporte donde tú te vas a poder sentar y analizar qué está entrando, de dónde está entrando, qué es lo que más lucro te da y además de eso, más importante todavía, por dónde se está escapando ese dinero y entender si se está gastando en activos, si se está gastando en pasivos, en cosas que aprecias o tal vez en un... Ahora, ¿qué no es un presupuesto? Un presupuesto no es algo que se hace una vez al mes y no lo vuelves a ver más nunca. El presupuesto lo tienes que ver todos los días de tu vida. No es una herramienta que por arte de magia va a cambiar tus finanzas. O sea, el presupuesto realmente va a ser un mapa para ti dependiendo de toda la data y toda la información que tú coloques dentro de ese presupuesto. Si tú eres fiel todos los días, todos los gastos, en mi casa, hasta un chicle que se compra o hasta $1 que se da al bien cuidado, se pone en el presupuesto. Y esa es la única manera en que tú puedes tener control sobre tus finanzas. Número 3, no es una lista de prohibiciones. Mucha gente no lo quiere hacer porque dice, no, si hago un presupuesto, no me voy a poder comprar mi café o no voy a poder salir a comer con mis amigas o no voy a poder tomarme una cerveza con mis amigos. No se trata de eso. Se trata de poder gastar con control. Número 4, no es estático. O sea, no es lo que tú hiciste a principio de mes que se tiene que mantener por todo el mes. Tú puedes jugar con esos valores. Por ejemplo, tú tenías $300 en supermercado y $300 en restaurantes. Si te faltan $50 en restaurantes, tú puedes mover 50 de supermercado para restaurantes y utilizarlo ahí o viceversa. O sea, no tienes que estar congelado en el plan. Seguimos con este tema de presupuesto. Les digo que es súper importante el presupuesto. Entonces, hay 1000 maneras de hacer presupuesto. En este programa yo te voy a enseñar a hacer un presupuesto base cero. Y es muy sencillo. Primero, ¿qué es un presupuesto base cero? No es más nada que agarrar todos tus ingresos, agarrar todos tus gastos, restarlos y eso te tiene que dar cero. Eso es todo. Realmente no hay ciencia cuántica aquí. ¿Cuál es el paso a paso? Pones todos tus ingresos, ¿no? Si estás casado, los tuyos, lo de tu pareja y cualquier ingreso adicional si es que tienen algún negocio o algo que les trae dinero a la casa. Número 2, haces unas listas de todos tus gastos, comenzando por tus donaciones. Sea que eso lo haces a la iglesia, sea que eso lo haces a la gente en la calle, sea que lo haces a amigos, a familiares. Número 2, cuida de tus 4 paredes. ¿Cuáles son esas 4 paredes? Comida,
utilidades, o sea, internet, agua, gas. Número 3, casa, sea que alquilas o que pagas una hipoteca. Y número 4, transporte, porque tienes que llegar a tu trabajo y normalmente sea que tienes un carro, una moto o que vas en transporte público o en Uber, eso es importante porque si no, deja de tener el ingreso, obviamente. Y tercero, todo lo demás, todo lo que son, entre comillas, lujos. Número 3, restas de tus ingresos todos tus gastos y eso te debe de dar cero. Y aquí estamos considerando que ya has colocado eh, también tu parte de inversión y todos tus gastos que tú vayas a tener y tus sinking funds que tú vayas a tener dentro de ese mes. Y eso es lo que te dará un presupuesto base cero. Claro, en la clase entramos mucho más a detalle en cómo hacerlo. Paso número 2, pagar todas tus deudas menos la casa. Y muchas veces este es un paso súper abrumador y hay mucho pushback de las personas porque dicen, ¿cómo así pagar todas mis deudas? Hasta el carro tengo que pagar. Debo $20,000 en carro, $30,000 en carro. Sí, hasta eso. Muchas veces, si tú agarras ese valor que pagas de mensualidad de carro y lo invirtieras, serías millonario para el momento en que tengas 60, 65 años listo para jubilarte. La esclavitud de la deuda. Volvemos con los proverbios. Proverbios 22:7. Los ricos son amos de los pobres y los deudores son esclavos de sus acreedores. Me van a escuchar diciendo esto todo el tiempo aquí, en mi Instagram, en todos los lugares, porque siento que es una frase tan fuerte, pero tan verdadera. eh, y las personas que tienen deuda lo saben, porque están esclavizados por el banco, por las llamadas que te hacen de cobro, o peor aún, si fue un familiar o un amigo, por esa pena que tienes interna o por ese momento incómodo donde estás con ellos y te están juzgando y realmente viven en tu cabeza. Estas personas a las cuales o instituciones a las cuales tú les debes dinero y es lo que más te quita tranquilidad en términos de finanzas personales. ¿Y cómo así eso de pagar todas tus deudas, no? Aquí estamos hablando de tarjetas de crédito que tienen porcentajes altísimos de intereses, préstamos de carro, muchas veces terminamos pagando hasta 2 carros o 1,5 carros, préstamos estudiantiles, ¿no? Que pueden ser deudas para las universidades, por ejemplo, cada día están más caras, préstamos personales, que son créditos de consumo, compras a plazos, que cada día son más frecuentes, no solamente con las tarjetas de crédito, pero empresas terceras o inclusive directamente con el, con el negocio donde lo compras. Y finalmente, deudas médicas. Todo este tipo de deudas que no son hipotecas, vamos a hacer un plan para pagarlo. Y lo vamos a pagar con el plan de bola de nieve. ¿Cómo funciona esta bola de nieve? Básicamente, lo que hacemos en este método es pagar todas las deudas, comenzando por la más pequeña. Entonces, lo que tienes que hacer es una lista de todas tus deudas con sus intereses, con su pago mínimo, con el pago mensual y la vas a organizar de menor a mayor en valor absoluto. O sea, ese valor de la deuda es lo que va a guiar cómo tú vas a organizar esas deudas. Sea que tengas 2, 3, 5, 10 deudas, las pones todas en una planilla y las organizas de menor a mayor. Desde la segunda deuda hasta la última, vas a pagar el valor mínimo, que es diferente al valor mensual. Tienes que averiguar esto con tu banco o con la entidad donde tienes la deuda. Esa deuda, claro, va a crecer, pero te vas a enfocar en la primera con todo y vas a pagar esa deuda que tiene el menor valor y la vas a aniquilar en la menor cantidad de tiempo posible.
Una vez que tú hayas pagado esa deuda, ese dinero que tú tienes ahí se suma al valor del pago mínimo que tienes en la segunda. Entonces se hace una bolita más grande y le pones con todo para pagar esta segunda deuda. Agarras la tercera y se hace una bolita mayor. Y cada vez que vas pagando una deuda, el valor que tú pagas para la próxima es cada vez mayor. Y eso es lo que te va ayudando a terminar con estas deudas. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos una lista de 5 deudas. $40,000 o pesos en un préstamo de auto, 180,000 en un préstamo personal, 200,000 en un préstamo estudiantil, 320,000 en un préstamo de un camión o de un carro y 400,000 en una tarjeta de crédito. ¿Ok? Solamente puse valores aleatorios para poder hacer el ejemplo. Y los intereses, si se dan cuenta aquí al lado, algunos son más altos, otros más bajos. Esto es más que nada para que tú tengas un conocimiento de qué es lo que está pasando con tu deuda, pero lo más relevante aquí es cuál es la menor deuda. Y en este caso es el préstamo de auto con 40,000 pesos. O sea, aquí es a donde nosotros vamos a meternos al 100% para pagar esta deuda primero. Y estas deudas, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, vamos a pagar solamente los valores mínimos durante un periodo de tiempo. Les vamos a dejar a estas instituciones saber que estamos en un plan de pago para pagar todas nuestras deudas y que estamos enfocados en salir de ellas lo más pronto posible. Eso es referente al pago de deudas. Vamos a pasar ahora al tercer paso. El tercer paso es ahorrar de 3 a 6 meses de gastos en un fondo de emergencias completo. Entonces, ya teníamos ahí un puerquito de $1,000 o 20,000 pesos para nuestro fondo de ahorro inicial. Ahora sí vamos a hacer algo robusto que nos pueda permitir enfrentar cualquier tipo de emergencia que pueda llegar a pasarnos a futuro. ¿Qué tienes que hacer? Número uno, identificar cuáles son tus gastos mensuales. Cuánto pagas de casa, cuánto pagas de electricidad, de agua, de supermercado. Esos gastos esenciales con los cuales no puedes dejar de vivir. Va a cambiar de familia a familia. Por ejemplo, si tú trabajas en tu casa y trabajas desde tu computadora, el internet es algo esencial. Ahora, si tú trabajas fuera de tu casa, vas a una oficina o trabajas en algún lugar físico, no necesitas internet en tu casa, puede ser que eso no sea relevante. Por el bien del ejercicio, vamos a decir que tus gastos mensuales son $1,000. Perfecto. Entonces tú vas a ahorrar de 3 a 6 meses de esos gastos, o sea, de $3,000 a $6,000 para tener un fondo de emergencia completo. Y lo vas a guardar en un lugar accesible. Cuando digo accesible, no estoy hablando que lo guardes abajo del colchón. Estoy hablando de una cuenta de ahorro que sea líquida, o sea, que la puedas sacar hoy mismo y que esté segura. No nos importa tanto cuánto rinde ese dinero en este caso específico. Lo que nos importa es que esté segura y líquida. ¿Ok? Un fondo de emergencia convierte una crisis en un inconveniente. ¿Ok? Algunos factores a considerar para entender cuánto tú tienes que tener en tu fondo de emergencia. ¿Cómo está tu estabilidad laboral? ¿Eres un freelancer o estás en una empresa sólida hace 3 años? ¿Cuántas fuentes de ingreso hay en tu familia? ¿Eres el único proveedor o tu esposo o tu esposa también trabaja? O tal vez ustedes tienen un apartamento que alquilan y eso trae dinero a la casa, etcétera. Número 3, ¿cuáles son las responsabilidades familiares? ¿Tienen perros? ¿Tienen hijos? ¿Tienes que cuidar a tu mamá o a tu papá? Y finalmente, ¿cuáles son tus gastos fijos mensuales? Todo esto en consideración te va a dar ese número y entender si deberías de ahorrar 3 meses o si deberías de ahorrar 6 meses. Paso número 4, invierte el 15% de tus ingresos. Mucha gente se pasa de listo en este paso y dice, bueno, voy a ahorrar el 15% de lo que recibo neto. No, señor.
Es el 15% de los ingresos brutos, o sea, antes de que el gobierno tome su partecita. Y hasta ahora, los pasos 1, 2 y 3 los hacemos uno por uno. O sea, no es que vamos a ahorrar para los $1,000, pagar deuda y ahorrar para el fondo de emergencia todo a la misma vez. No. Primero nos enfocamos en esos $1,000. Logramos esa primera meta, pasamos al paso número 2. Comenzamos a pagar todas estas deudas. Pagamos todas las deudas, pasamos al paso número 3, que es completar este fondo de emergencia. Logramos completar el fondo de emergencia, ok, ahora podemos pasar a la segunda fase. Y en la segunda fase, que son los pasos 4, 5 y 6, entonces eso sí los podemos hacer todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya hemos liberado mucho cash flow de esas deudas que teníamos anteriormente y que ahora ya no las tenemos para hacer estas cosas todas a la vez, que son justamente invertir para tu retiro, ahorrar para la universidad de tus hijos y pagar tu hipoteca anticipadamente. Reforzando que es el 15% de los ingresos brutos de tu hogar que tienen que ir para la inversión. Esto no es un proceso rápido, esto es a largo plazo. O sea, esto no es un proceso donde tú mañana te vas a hacer millonario, no es un Ponzi scheme, no es un Susu, como le dicen en Panamá, no vas a ganar el 1% diario ni el 1% eh, cada semana. Aquí vas a tener que hacer un plan a largo plazo y funciona como magia porque es el interés compuesto y a 20, 30 años es una maravilla cómo crece tu dinero, pero no te vamos a duplicar tu dinero para mañana. Eso es lo primero que tienes que tener consciente. Tienes que tener constancia dentro de la inversión. O sea, la inversión la vas a hacer todos los meses o todas las semanas, como tú definas, dependiendo de qué tanto tiempo quieres invertir en invertir dinero. eh, pero lo más importante es que lo hagas de manera constante. No sirve de nada que tú inviertas el 15% este mes y el próximo mes no inviertas y el próximo inviertes 5% y después inviertes el 20%. La constancia y la disciplina son clave. Y finalmente, comienza lo antes posible. El tiempo multiplicará tu inversión. Es lo único exponencial que hay dentro de la fórmula de inversión. El interés compuesto es como una levadura en una masa de pan. Al principio no se ve, ¿no? La ponemos ahí, amasamos, pero hay que dejarla reposar, hay que dejarla quietecita, hay que dejarla que haga su magia. De repente, ¡pum!, se levanta y crece, que a veces hasta se sale del pote donde está. Así mismo funciona el interés compuesto. No sé si alguno de ustedes alguna vez había visto esta fórmula, pero es la fórmula del interés compuesto y Albert Einstein le decía que era la octava maravilla del mundo, pero se las voy a explicar y es facilita, no se la tienen que aprender ni nada, es solamente geeky stuff. El A quiere decir cuánto dinero tú vas a tener al final de toda esta ecuación. La letra P es cuánto dinero tú estás comenzando, con cuánto estás comenzando a invertir. $5, $100, $1,000, $10,000, cualquiera que sea ese número para ti. La R es el porcentaje o la tasa de interés que ese dinero va a crecer anualmente. La N es cuántas veces se va a capitalizar ese interés a lo largo del tiempo. Puede ser diario, puede ser mensual, puede ser anual. Y la T es la cantidad de años que tú lo dejas invertido, ¿no? La cantidad de tiempo que ese dinero va a estar ahí. Y si ustedes fueron a secundaria y tuvieron alguna clase de matemática, se darán cuenta que dentro de esta fórmula, la única métrica que es exponencial es el tiempo. O sea que es realmente la más importante cuando se habla de inversión. No es cuánto inviertes, no es cuál tasa de retorno tienes. Lo más importante es cuánto tiempo tú tienes esa inversión en el mercado. Vamos a un ejemplo. Veamos a José, que a los 21 años decidió invertir 2,400 al año, o sea, 200 al mes.
Y hizo eso durante 9 años. O sea, comenzó a los 21 y a los 30 dejó de poner dinero en esa inversión. En total, desde los 21 años hasta los 30 años, colocó $21,600 y los dejó crecer. No sacó el dinero, lo dejó ahí creciendo y marinándose con el interés compuesto. María, por otro lado, estaba enfocada en trabajar, en estudiar, en comprar algunas cositas y comenzó a invertir un poquito más tarde, a los 30 años. O sea, 9 años después que José. Al igual que José, María invirtió 2.400 anuales, o sea, 200 mensuales, pero invirtió 29 años más que José. María invirtió un total de $91,200 durante 38 años. ¿Ok? Haciendo un recap. José invirtió a los 21, $21,600 y María a los 30 comenzó e invirtió $91,200. ¿Quién creen ustedes que tuvo más dinero? Fíjense, el verdecito es José, que invirtió desde los 21 hasta los 30. Al final del ejercicio, a los 67 años, cuando estaba listo para jubilarse, llegó a tener $2.5 millones. Solamente invirtiendo 21,000. A mí me impresiona eso, cómo funciona. Y lo he visto y lo conozco y lo he hablado de esto 1000 veces, pero me sigue impresionando. María, que comenzó a los 30 y colocó $91,000, o sea, más de 4 veces más que José, llegó a tener solamente $1.4 millones. Claro, $1.4 millones sigue siendo muchísimo dinero y la verdad es que está excelente para el retiro, pero hay una diferencia de más de $1 millón solamente por un periodo de 9 años. Y a pesar que ella invirtió más dinero. El resumen de eso es: comiencen a invertir hoy. No dejen que pase un minuto más sin tener su dinero en la bolsa de valores. Muy bien. Ahorrar para la universidad de sus hijos. Varía mucho de familia en familia. Y si ustedes se fijan en el orden, primero nos ocupamos de nosotros. Primero pensamos en nuestra inversión y en nuestra jubilación para después pensar en el ahorro para la universidad. ¿Por qué? Es como los aviones. Cuando hay una emergencia, vas a la mascarilla, te la tienes que poner tú primero antes de ponérsela a tus hijos. Y te voy a decir una verdad. Puede ser que tu hijo vaya a la universidad, como puede ser que no vaya a la universidad. Eso no lo sabemos. Pero si tú no estás cuidada, ¿cómo lo vas a cuidar a él? Es importante que antes de ahorrar para la universidad hayas pagado todas tus deudas, excepto la hipoteca, y hayas comenzado a ahorrar para tu jubilación. El punto número 2 es que es posible estudiar sin deudas. Entonces, asegúrate de que tú hayas visto todas las opciones, desde estudiar en universidades públicas, community college, poder ver oportunidades de becas también. Hay millones de dólares que se pierden en becas anualmente. No solamente millones, hay billones de dólares mundialmente que se pierden porque las personas no aplican a becas. Entonces, aprovecha ese dinero que está ahí. Y para poder calcular cuánto dinero tienes que ahorrar para la universidad, hay algunas cosas que tienes que calcular. Número uno, ¿cuántos años tienes tu hijo? Si tiene 18 años, es muy difícil. Algunos factores que tienes que considerar para saber cuánto tienes que ahorrar para la universidad de tus hijos. Número uno, la edad del niño. Obviamente, si tu hijo acaba de nacer, va a ser totalmente diferente a si tu hijo tiene 18 años y se va mañana para la universidad. Número dos, ¿qué universidad quiere ir? ¿Quiere ir a la universidad gubernamental? ¿Quiere ir a una universidad privada? ¿Se quiere ir afuera del país, a los Estados Unidos o a Europa? Todo eso va a influenciar. Número tres, pues justamente eso, si quiere ir en el mismo país o quiere estudiar afuera. Número cuatro, ¿qué quiere estudiar? Puede ser muy diferente que una persona quiera estudiar hotelería a una persona que quiera estudiar medicina. Puede ser el doble, el triple, 4 veces. Normalmente, si no tienes idea de ninguna de estas, $2,000 al año suele ser un valor razonable para comenzar a crear ese fondito para la universidad.
Muy bien. Seguimos con el paso número 6, que es pagar la hipoteca anticipadamente. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, es el último obstáculo que queda entre tú y esa libertad financiera. Porque se come a veces 25, 35 o 40% del presupuesto familiar solamente esa hipoteca. ¿Ok? Entonces, cuando tú liberas ese dinero, tienes muchísimo dinero para invertir, para irte de viaje, para ser generoso, en fin, para lo que tú quieras. Ahora, ¿será que vale la pena realmente pagar esa casa anticipadamente? Veamos algunas cositas. Número uno, tienes ahorros en intereses. Reduce significativamente el costo total de tu vivienda. Y en la gran mayoría de los casos, cuando hacemos la matemática, estamos hablando de miles de dólares ahorrados en intereses. Número dos, propiedad total. Tienes la seguridad de ser el dueño de tu hogar. No importa lo que suceda mañana. Te quedas sin trabajo, el banco quiebra, lo que pase. No sé, hay una pandemia, tu casa está segura y nadie te saca de ahí. Número tres, la libertad financiera, que es justamente de lo que hemos estado hablando por la última hora. Eliminas el mayor gasto mensual permanente que tú tienes y eso te libera muchísimo dinero para hacer otras cosas. Y finalmente, seguridad familiar. Protege esa familia de cualquier incertidumbre económica que pueda venir en el futuro. Y esa paz financiera, por lo menos desde mi punto de vista como hombre, poderle dar esa paz a mi familia, a mi esposa y a mis hijas, no hay nada más gratificante. Ok, paso número 7. Crear riqueza y ser generoso. O sea, vivir de una manera generosa te cambia profundamente. Ahora que ya pasaste por este periodo tan difícil donde tuviste que ahorrar para fondos de emergencia, tuviste que ahorrar para pagar tus deudas, tuviste que pagar tu hipoteca, guardar un poco para poder invertir. Ahora que hiciste todas esas penitencias, ahora puedes vivir como nadie más y ser una persona que bendice a todos a su alrededor. Dice Corintios, segunda de Corintios 9:7. Cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. O sea, lo importante no es si das $1 o si das $1,000. Lo importante es que lo hagas con un corazón abierto y lo hagas por ti, no por los demás. ¿Por qué donar? ¿No? Creo que es un tema un poco sensible, especialmente cuando hablamos de diezmo. Muchas personas se echan para atrás un poquito cuando hablamos sobre este tema de donaciones y generosidad. Número uno es un cambio interno. Donas por ti, esa es la verdad. Cuando tú donas, no lo haces por la persona que está fuera del supermercado o por el niño del hogar Trisker que no tiene padre y madre o por los niños que tienen cáncer o por tu pastor o por tu padre. Lo haces porque hay un cambio interno en tu corazón. Número dos, rompes el poder del dinero que él tiene sobre ti. Romper el control que el dinero puede tener sobre nosotros demuestra que somos dueños de nuestras finanzas. O sea, al nosotros donar, nosotros le estamos diciendo ese dinero a dónde tiene que ir. Y no nos está controlando ese dinero a través de consumo de ropas, viajes, comidas, restaurantes, lujos. Tercer punto, la generosidad tiene que ser planificada. Nada pasa fortuitamente. La generosidad tiene que ser intencional y parte del presupuesto. No es algo que pasa de manera impulsiva. O sea, tiene que haber, así como hay una línea de restaurantes, así como hay una línea de electricidad, de agua y de escuela, también tiene que haber una línea de generosidad dentro de tu presupuesto. Y finalmente, trabajar en la gratitud. Cuando damos, no solo bendecimos a los otros, sino que experimentamos una bendición y alegría en nuestra propia vida. La gratitud y la felicidad que nosotros tenemos cuando somos generosos con los demás alrededor de nosotros
Sea que ellos sepan que nosotros estamos donando o no, es la mayor diversión que tú vas a tener en toda tu vida. Créemelo, no hay nada más gratificante. El dinero es un excelente sirviente, pero es un pésimo amo. Cuando das, rompes el poder que el dinero tiene sobre ti y demuestras que tú lo controlas y no al revés. Los dejo con esta reflexión profunda sobre el dinero y sobre la generosidad. Gracias por estar conmigo a través de esta tercera clase y solamente nos falta una última clase que les prometo será más corta que esta. Felicidades por llegar hasta la cuarta clase. Gracias por tu paciencia y por haber sentado a través de todas estas tres primeras clases, que fueron un poquito demoradas, yo sé, pero era importante para poder pasar toda la información que teníamos en esas páginas. Ahora sí, directo al asunto. ¿Qué puedes hacer para comenzar hoy mismo? La idea es transformar la relación que tienes tú con el dinero, ¿no? Entonces, pasar de lo que hacías antes a lo que vas a hacer tú a partir de este momento. Antes tenías estrés, preocupación, conflictos con el dinero o inclusive peor, se me ocurre ahorita, no tenías idea de lo que pasaba con tu dinero, ¿no? ¿Recuerdas ese primer ejemplo que te di de la persona que tenía una tarjeta de crédito y no sabía que tenía un 79% de tasa de interés en esa tarjeta de crédito? Eso es lo peor, tener ese desconocimiento o tener el desconocimiento de no saber cuánto necesitas para jubilarte o tener el desconocimiento de no saber si tienes un fondo de emergencia completo o el desconocimiento de no saber a dónde invertir y cómo invertir. Puede ser, todo eso puede ser tu pre. Ahora, durante, que sería el periodo del curso, vas a tener aprendizaje, vas a tener disciplina o vas a tener que aplicar disciplina, porque no va a ser un momento eh, donde vas a poder disfrutar tanto de las cosas como tal vez venías haciéndolo. Vas a ser un momento donde tú mismo vas a tener que privarte de algunas cosas para que después puedas tener un mejor futuro. Y lo más importante, vas a tener que cambiar tus hábitos, ¿no? Es como ir al gimnasio de nuevo usando el mismo ejemplo o cambiar tus hábitos alimenticios. No es sobre hacer una dieta, no es sobre hacer una dieta de un mes o 2 meses porque bajas de peso y vuelves a subir. Lo mismo pasa con tus finanzas. No es sobre hacer un presupuesto por un tiempo, no es sobre pagar esta deuda para que después puedas acumular más deuda. Es sobre realmente hacer un cambio que va a transformar la manera en que tú tratas el dinero. Y después de que tú pases por ese periodo de disciplina y de cambio de hábitos y de aprendizaje, vas a llegar a un momento donde vas a tener paz, donde nadie te va a estar cobrando y no vas a estar pensando en qué tengo que hacer ahora, será que tengo suficiente, o Dios proveerá. Y vas a pasar a tener propósito y una visión clara de a dónde vas a llegar en tu futuro con tu jubilación, con tus hijos, con tu casa. Vas a poder planear viajes, vas a poder planear lujos y vas a poder ser esa persona que tanto anhelaste desde el día número uno en que comenzaste a trabajar y comenzaste a generar riquezas. Y hoy tú puedes decidir seguir igual o tú puedes decidir tomar el control. Puedes decidir continuar en el camino del estrés, continuar acumulando deudas, tener discusiones frecuentes por dinero o inclusive vivir sin un plan, vivir sin un propósito. Si eso es lo que quieres y en lo que estás hoy en día, está bien. O sea, nadie te puede obligar a que tú cambies. Solamente tú puedes tomar la decisión de decir, voy a dejar de ser esta persona y ahora voy a comenzar un nuevo camino. Voy a cambiar estos hábitos que tenía antes y voy a comenzar a tener una vida próspera. O puedes escoger la segunda píldora como en Matrix, que es el camino de la libertad. Un plan claro para tener esa paz. Comunicación sana sobre finanzas con tu esposa o con tu esposo. Y
paz y propósito en cada decisión que tú tomas, porque sabes exactamente hacia dónde estás caminando. Ahora mi pregunta para ti es, ¿en 6 meses te estarás lamentando que no tomaste esta decisión? La diferencia es solamente lo que tú decidas hacer el día de hoy. O la píldora azul o la píldora roja. ¿Cuál vas a escoger? Hay unos obstáculos comunes que vas a enfrentar en este camino de las finanzas. El primero es la falta de disciplina. Vas a ver que hay un poco de dificultad en mantener hábitos financieros saludables a largo plazo. De nuevo, es lo mismo. Cuando comienzas a hacer ejercicio, la primera semana estás súper emocionado, vas todos los días, comes tu pollo sudado con ensalada. La segunda semana todavía sigue fuerte. La tercera semana, de repente faltas un día. La cuarta semana, vas el lunes, vas el martes y después el resto del día, los restos de la semana, ya no vas. Y esas elecciones poco a poco te llevan a que la quinta, la sexta, la séptima semana ya ni siquiera vas al gimnasio y estás comiendo chocolates de nuevo. Lo mismo pasa con tus finanzas personales. Número 2, presión social. El compararse con otros y sentir la necesidad de gastar para mantener el mismo ritmo que llevabas hasta ahora. Porque tus amigos no van a cambiar o no necesariamente van a cambiar. Tus familiares no van a cambiar. Porque tú estás tomando una decisión diferente. Y vas a tener esa presión de que te van a decir, oye, no seas idiota, todo el mundo lo hace. ¿Por qué tú estás tomando esa decisión? ¿Por qué no estás saliendo a comer? ¿Por qué no vienes a tomar con nosotros? ¿Por qué estás vendiendo tu carro para comprarte uno más barato y más viejo? Todas esas decisiones y todas esas presiones sociales te van a afectar. Número 3, emergencias inesperadas. Vimos en el punto del fondo de emergencia que la ley de Murphy es real y las emergencias van a llegar, lo quieras o no lo quieras. Son situaciones imprevistas que te van a descarrilar de tus planes financieros si tú no estás preparado para enfrentarlas. Y no importa si tú seas una persona positiva o seas una persona creyente o seas una persona negativa, en cualquiera de los casos, estos accidentes van a pasar, pero lo importante es que tú estés preparado con tu fondo de emergencia para enfrentarlos y no tener que entrar a una deuda. Y número 4, la falta de conocimiento. No entender conceptos financieros básicos te van a afectar en esa toma de decisiones. Básicamente, no saber si debes de gastar tu dinero en A o en B. No saber a dónde va tu dinero porque no tienes un presupuesto. No saber qué seguros tienes o qué seguros te hacen falta. No entender cómo debes de gastar de la manera correcta y qué preguntas debes de hacerte antes de comprar algo. ¿Cuánto tiempo debes de esperar? ¿Dónde debes de invertir? Todas estas dudas que tienes, que te las respondemos en el curso, te pueden descarrilar de esa meta financiera que tú tienes a largo plazo. Tu futuro definitivamente no va a mejorar por accidente. Solamente va a mejorar si tú tomas la decisión de mejorar. El primer punto es tomar esa decisión, ¿no? Ese es el primer paso. Como te dije, nadie te puede obligar, solamente tú puedes tomar esa decisión de darte disciplina a ti mismo. Número 2, acción. Implementar un plan que ya se haya aprobado, que sea fácil de implementar y que te pueda llevar a esa meta financiera. Y número 3, ver esa transformación. Volviendo al tema de los ejercicios. Cuando tú haces ejercicios y vas y vas y vas y no ves cambio, te desmotivas. Pero cuando haces ejercicio y haces la dieta y a las 2 semanas viste que perdiste un poquito de peso, ya te ves diferente en el espejo, eso te motiva y te comienza a animar dentro del proceso. Lo mismo pasa en este proceso. A medida que tú vas viendo avance y que vas saliendo del hueco donde estabas o que mejor aún si no estás en un hueco y lo que quieres es invertir para tu futuro y ves que eso comienza a escalar y que tienes tu cuenta y comenzaste a invertir y comenzaste a generar rendimientos,
claro que eso te va motivando para poder llegar a tu meta. De nuevo, ¿cuál es la historia que vas a contar en 6 meses? Tu camino a la libertad financiera comienza solamente con la decisión que tú tomes el día de hoy. Aunque hay un costo por esperar, y ese costo es el interés promedio que estás pagando en tus deudas, que para Latinoamérica es un 39%. Ese costo puede ser en tu relación. 60% de los conflictos matrimoniales vienen a raíz del dinero. Y si me preguntas a mí, el costo de tu relación más importante no vale la pena por no querer tomar una decisión el día de hoy. Y el punto que más me sorprende es que las personas demoran hasta 5 años para poder buscar ayuda, para poder buscar conocimiento, para tomar una decisión a partir del momento en que ellos tuvieron esa chispa inicial. No seas tú esa persona que de aquí a 5 años va a mirar para atrás y va a decir, ojalá hubiera comenzado hace 5 años. El curso completo de Cero a Libertad Financiera o de Legado Financiero son 8 clases online donde vamos a estar hablando sobre todos estos pasos que vimos anteriormente y además de eso entrar más a fondo en inversiones, entrar más a fondo en cómo gastar de la manera correcta, entrar más a fondo en seguros y también en cómo comprar tu casa o cómo pagar tu hipoteca de manera anticipada. Va con conceptos básicos que te van a ayudar de una manera muy sencilla a lograr tu meta. Es una inversión de 2,000 pesos o lo equivalente a $99. Inscríbete ya porque son vagas limitadas y lo puedes hacer. Con esto vamos cerrando. Estamos preparando el curso completo que son 8 clases donde vamos a ver todos los 7 pasos que vimos ahorita, pero mucho más a fondo, con actividades para que puedas aprender a detalle a invertir, a salir de deudas, a tener tu fondo, a calcularlo, a saber tu patrimonio neto. Y además de eso vamos a aprender a gastar bien, o sea, en qué tienes que gastar, cuánto debes gastar y cómo. Seguros, vamos a hablar más a fondo sobre inversiones y también sobre hipotecas, si estás comprando tu primera casa o cómo salir de esa primera hipoteca lo más rápido posible para llegar a esa libertad financiera y poder dejar un legado para tu familia. Entonces, estamos creando una comunidad. Espero que puedas ser parte. Muchísimas, muchísimas gracias por participar en estas 4 clases y te esperamos en la comunidad.